Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y también por mi perfil de Facebook, donde pueden encontrar todas las prédicas que he hecho hasta ahora para la gloria de Dios. Como ustedes saben, si me están siguiendo, estamos por la carta vamos por la carta a los Efesios. Gloria a Dios por esta bendita y gloriosa carta, y el Señor me ayuda a predicarla hasta terminarla, amén. Vamos a comenzar, hermanos. Primero, recordando un poco que vimos ayer, ¿verdad? Ayer vimos lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos en Él. Que éramos sin Cristo, extranjeros, huérfanos, sin Dios en el mundo, por ende separados de las bendiciones de Dios y de todas sus promesas. Una palabra que yo usé mucho era que estábamos feos para la foto. Sí, eso quiere decir que antes que viniera Cristo, ¿verdad? Y nos salvara, estábamos horribles, es decir, nuestra condición espiritual, nuestra condición delante de Dios era la peor. Ya lo venimos hablando, muertos en delitos y pecados, condenados por nuestra pasión y deseo, controlados por el príncipe de los aires que es el diablo Satanás. En fin, estábamos feos para la foto. Los israelitas nos llamaban perros y creían de nosotros que éramos que solamente servíamos como leña para el fuego del infierno, como lo dice un gran hombre de Dios. ¿Ven? Esa era esa era nuestra pésima condición sin Cristo, sin Dios en el mundo, huérfanos de Padre espiritual, humillados y despreciados por los circuncisos, es decir, por el pueblo de Israel, gobernados por el diablo, por la pasión y deseo, hijos de ira. Así estábamos sin Cristo. Pero dice la Escritura que Dios en Cristo hizo la paz. En la cruz de Cristo Dios hizo la paz. Primeramente la paz es como con los hombres, Dios con los hombres. Al perdonarles todos sus pecados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Pero también la paz entre las dos naciones, los gentiles y los judíos, hicimos la paz. Amén. Y formamos un solo pueblo, el verdadero pueblo santo de Dios, el verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual, compuesto por personas gentiles como nosotros que creemos en Cristo por fe, y también por personas judías que creen en Cristo por la fe. Amén. Y nos hizo parte de la gran familia de Dios. Y ahora somos ahora por medio de Cristo vamos a tener todas las promesas que el pueblo de Israel tiene de parte de Dios. Todas esas promesas también vamos a tenerlas nosotros cumplidas en nuestra vida por Cristo. Amén. Por eso que nos dice aquí
que somos conciudadanos con los santos, que somos parte del pueblo de Dios, amén, y que se nos ha añadido a la gran familia de Dios, amén. Así que hay una diferencia monumental, trascendental, inimaginable, una diferencia muy, pero muy grande al estar sin Cristo y al estar en Cristo, amén. Entonces, bueno, eso es lo que venimos diciendo. Eso es un breve resumen de lo que dijimos el día de ayer, amén. Si quieren ver el video completo por mi canal por mi perfil de Facebook, Silvani Viches, y por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Bueno, vamos ahora a Efesios 3, que es lo que nos corresponde hoy. Pero en un momento, hermanos, que la página no quiere colaborar. Okay. Bueno, vamos a ver hoy Efesios 3. Estoy utilizando la traducción NBI, la nueva traducción, nueva versión internacional, NBI. Y bueno, vamos a estar en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Hermanos, oren por mí para que Dios me ayude, ¿sí? Voy a orar antes de comenzar. Querido Dios, ayúdame, Señor. Quita toda piedra de tu piezo, todo lo que me quieren predicar, y que a mi mente solo llegue tu palabra, tu verdad y tu evangelio para yo poderlo enseñar. Quita todo lo que no sea eso de mi mente, y todo lo que me quiera distraer, aléjalo de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo es justo. Amén y amén. Bueno, desde el 1 al... Ok, disculpen que se cayó un momento el internet. Como les decía, vamos a estar en Efesios 3 del 1 al 3. Pero vamos, como siempre, a ir leyendo por partes. Primero voy a leer hasta el 6 y lo voy a explicar. Y luego lo demás se lo explico. ¿Me? Ok. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia que Dios me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que se me dio a reconocer por revelación, como ya les escribí al leer esto, no podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que otras generaciones no dio a conocer a los seres humanos. Ahora se lo ha revelado por el Espíritu Santo, apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que el no judío son juntos con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Amén. Déjenme un momento, hermano, buscar también la versión Reina Valera para tener las dos versiones a la mano. Estoy en la PC, entonces estoy leyendo de la PC, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, comienza diciendo Pablo. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos. Ok.
por todo lo que Pablo había dicho anteriormente, por todo lo dicho anteriormente. Es decir, porque ellos ahora son parte de la familia de Dios, porque ellos son ahora conciudadanos del reino de Dios, porque ellos son ahora parte del pueblo de Dios, por todo lo que Pablo viene diciendo. Amén. Por todo lo dicho anterior. Pablo se encuentra en los momentos que escribe esta carta. Pablo está preso. Pablo es prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiere decir por el bien de los judíos? ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, a causa de todas las bendiciones que Dios le ha dado a los gentiles, que ya las dijo anteriormente, por predicar eso, por dar razón de esa verdad, por no callar esa verdad, sino por publicarla, por dar testimonio de esa gran noticia, la cual es el Evangelio de Jesucristo para los gentiles. Entonces, por ese motivo, por esa razón, por esa circunstancia, porque Pablo no callaba, sino que hablaba, porque Pablo no se daba a atemorizar, sino que predicaba, porque Pablo no se daba de anunciar las bendiciones que tenemos por estar en Cristo. Por ese motivo, Pablo, cuando está escribiendo esto, cuando está escribiendo esta carta, está preso, prisionero por causa del Evangelio, o prisionero de Jesucristo, ¿ven? De Cristo Jesús, por el bien de los judíos. Es decir, está preso por causa de Jesús, por causa de todo lo que él venía predicando, por causa de todo lo que venía anunciando, por causa de todas las promesas que Dios tiene para con el pueblo gentil, por causa de este gran evangelio que nos incluye a ti y a mí ahora en el pacto de Dios por medio de Cristo Jesús con su nación santa Israel. Por todo esto que Pablo está anunciando y había anunciado, Pablo está preso a causa de los no judíos, es decir, por los no judíos, porque él le predicaba esto era a los gentiles. Recordemos que Jesús le dijo a Pablo que ahora Pablo sería apóstol a los gentiles. Amén. La comisión de él se enfocaba más que todo en llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Entonces, por ese motivo, por llevar el evangelio sin callar, por hablar de todas las bendiciones que ahora tenemos en Cristo, a pesar de que antes no éramos nada, a pesar del estado patético, inmundo, miserable que antes de Cristo teníamos, por darnos esa buena noticia, por predicarle esto a los hermanos de Efeso, por venir predicando esto también en todas las iglesias que Pablo llegaba, ¿verdad? Es que Pablo ahora se encuentra preso. Y ustedes dirán, bueno hermano, pero ¿por qué Pablo está preso si está haciendo lo bueno, está predicando el evangelio? Claro hermano, siempre que se predica el verdadero evangelio, se van a levantar enemigos del evangelio, se van a levantar anticristos, se van a levantar falsos apóstoles, se van a levantar falsos profetas. El ministerio de Pablo, desde que comenzó, fue en persecución, en aflicción, en aflicción. Así fue el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo no fue un ministerio fácil. Bueno, ninguno de los apóstoles fue fácil. Pero en especial yo creo que el del apóstol Pablo fue muy sufrido. Sufrió más que cualquier otro apóstol de Jesucristo, en mi opinión. ¿Ven? Entonces vamos a ver
estamos claros que Pablo está sufriendo prisión por causa del Evangelio, por causa de las buenas noticias que le está anunciando a los no judíos, por causa de todas las promesas que le está diciendo a los gentiles que en Cristo ellos la tienen tanto o igual que como el pueblo de Israel. Amén. Vamos a ver qué concretamente es lo que Pablo viene anunciando, que por causa de eso lo tiene preso. Amén. Que por causa de eso ha caído preso por Jesucristo. Amén. Por causa del Evangelio de Cristo. Amén. Dice, me arrodillo en oración. Sin duda se ha enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Ok. Pablo, a pesar de que estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo a los gentiles, por predicar a los gentiles la promesa de Dios a través de Jesucristo, por predicar a los gentiles que eran parte del pueblo de Dios, de la gran familia de Dios, a pesar de que antes estaban en la inmunda, dice Pablo, bueno, yo me arrodillo en la prisión, él se arrodilla a orar, ¿verdad? Dice, me arrodillo en oración. Y dice, sin duda se ha enterado del plan de gracia que Dios me encomendó por ustedes. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice que los hermanos de Éfeso, se han enterado del plan de gracia que Dios me encomendó para ustedes. Un plan de gracia, el plan de la gracia, muy importante esta palabra. Fíjense. Pablo nos dice que se ha enterado del plan de las obras que Dios me encomendó para ustedes. No. Pablo dice que se ha enterado del plan de la gracia que Dios me encomendó para ustedes. ¿Cuál plan? Bueno, todo lo que venimos hablando. Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos en Cristo Jesús por el puro efecto de su voluntad. Eso es parte del plan. Mejor dicho, ese es el comienzo del plan. El comienzo del plan es allá en la eternidad. Y Pablo se lo ha expuesto. Pablo dice, ya ustedes saben cuál era el plan que Dios había dispuesto a hacer con ustedes. Pero hay algo que tenemos que resaltar, que dice el plan de la gracia de Dios. Fíjense que dice de la gracia. La fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Amén. La fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios. El plan de Dios es un plan que solamente puede ser llevado a cabo por la gracia de Dios. Amén. Entonces no dice el plan de las obras de Dios. No dice no que el hombre tiene que obrar para ser salvo, que el hombre tiene que cumplir toda la ley, que el hombre tiene que portarse bien, que el hombre tiene que... No. Es el plan de la gracia de Dios. El único plan que podía usar Dios para salvarnos a ti y a mí de nuestros delitos y pecados, para llevarnos a formar parte de la gran familia de Dios, para llevarnos a ser no huérfanos sino hijos de Dios, para cambiar nuestro estado que teníamos antes de Cristo, que era inmundo, era
Él tenía que ejecutar el plan de la gracia que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Que en Efesios 2 conocemos un poco de ese plan. O bueno, conocemos gran parte de ese plan que comenzó desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por esa elección que Dios tuvo por nosotros en Cristo, Él nos dio vida a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Y después dice, por gracia soy salvo. Amén. Entonces eso es parte del plan. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya le escribí brevemente. Ok, era un misterio, era un completo, era algo que Dios tenía oculto. Era algo que Dios no había manifestado. Lo que Dios iba a hacer con los gentiles por medio de Cristo, Dios no lo había dado a conocer como en los tiempos de los apóstoles. Sí, Dios había dado indicios de que Él tenía algo con los gentiles, de que iba a hacer algo grande con los gentiles, pero en el Antiguo Testamento, aunque había, digamos así, pistas o señales de lo que Dios se proponía hacer con las naciones, era muy difícil vislumbrar ese plan que Dios tenía para con los gentiles. En el Antiguo Testamento era como difícil, porque la revelación no estaba completa y todo estaba todavía muy oscuro en ese aspecto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya la cosa cambia y ya el panorama se nos es aclarado, revelado, manifestado por nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y dice que me dio a conocer por revelación, como ya escribí brevemente, lo que ya hemos dicho, que somos salvos por gracia y que fuimos cogidos antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, a pesar de lo que éramos. ¿También? Dice versículo 4, al leer esto puedan darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Fíjense bien. Ese misterio, primero dice que el plan de la gracia de Dios que Dios me encomendó para ustedes, ¿verdad? Es por gracia que Dios ejecutó ese plan. Pero también el plan tiene como personaje principal y como la fuente del mismo plan es Cristo. O sea, Cristo es el misterio. Comprende el misterio de Cristo. Entonces, vamos a ver que ese misterio que en otra generación no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Fíjense bien, había un misterio que no se le había revelado antes a ningún ser humano. El misterio es por medio de Cristo. Por medio de Cristo se da a conocer el misterio. A ningún ser humano se le había dado a conocer. Solamente se le reveló por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas de Dios. Amén. Fíjense bien, Dios tenía este misterio
el misterio de su gracia y el misterio de Cristo. Él lo tenía reservado, lo tenía guardado, lo tenía planeado para que en un momento, él poder dar a conocer este misterio a muchos. Pero vamos a ver otra parte del misterio. Es decir, que los judíos son junto con Israel beneficiarios de la misma, los no judíos junto con Israel son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio que Dios tenía guardado desde antes de la fundación del mundo, que ningún hombre podía conocer, el cual era parte de su plan de la gracia, era que Él iba a bendecir tanto a israelitas, obviamente, pero también a los no israelitas. Es decir, tanto a judíos como no judíos, Él los iba a bendecir de igual manera. ¿Pero por medio de qué? Por medio de Cristo Jesús. Amén. Ese era el misterio. ¿Y por qué esto es un misterio? Se puede decir que el misterio también es el misterio de la iglesia. Ahora, ¿por qué esto es un misterio tan oculto por Dios? Bueno, porque en el Antiguo Testamento todas las bendiciones de Dios eran para el pueblo de Israel. Solamente Israel tuvo comunión con Dios, solamente Israel conoció a Dios, solamente Israel se relacionó con Dios, solamente Israel vio manifestación de Dios, solamente Israel era pueblo de Dios. Si nos ponemos a ver Juan 3:16, revela ese misterio. En parte, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, allí le está diciendo un misterio a Nicodemo, algo que Nicodemo ignoraba. Algo que ningún israelita hubiera dicho, mucho menos un fariseo. Que Dios amó al mundo. ¿Cómo es eso que Dios amó al mundo si Dios no más ama a Israel? Porque así pensaban los judíos. Los judíos, como yo les dije en la prédica pasada, no veían a nosotros los gentiles como simple leña para el fuego del infierno. Nosotros para ellos éramos leña para avivar el fuego del infierno. Y éramos como perros. De hecho, la Biblia nos describe como huérfanos, como extranjeros, desligados de Dios. Como les dije, en un estado lamentable estábamos antes de Cristo. Y esto es lo que el Evangelio manifiesta, es que Dios se ha dispuesto a salvar tanto al pueblo de Israel que cree en Cristo, como a los gentiles que creen en Cristo. Eso es lo que en el Antiguo Testamento estaba oculto. Que en Cristo Dios iba a hacer un solo pueblo, del pueblo judío y el judío creyente en Cristo y gentil creyente en Cristo. Dios iba a ser un solo pueblo para él. Eso es lo que está oculto. Como Dios iba a traer salvación también al pueblo gentil, al pueblo no judío, al pueblo no circuncidado. Eso era el misterio que no se le había revelado a ningún ser humano y que paulatinamente se fue revelando por medio de los apóstoles y profetas, como les digo.
no es que en el Antiguo Testamento Dios no diera indicio de que Él iba a hacer algo con el pueblo gentil. Por ejemplo, tenemos el caso de Rahab, la que era ramera en aquel tiempo, que Dios salvó de Jericó y pasó a ser importante en el plan de Dios, porque está en la descendencia de mi Señor Jesús. Amén. Está en la genealogía de mi Señor Jesús. Aparece el nombre de Rahab, la que antes era ramera, ¿verdad? Y bueno, Dios tuvo trato con los gentiles, con varios gentiles tuvo Dios trato, y bueno, y podemos ver ahí como Dios ya iba tratando con la nación gentil. En los tiempos de los profetas, ya a los profetas se les había revelado que Dios iba a hacer algo grande con los gentiles. En la misma promesa que Dios le hace a Abraham, Dios le dice a Abraham que en su simiente iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Y cuando dice toda la familia de la tierra, se refiere a toda la familia del mundo mundial. Entonces allí solamente no se refería al pueblo de Israel, porque yo le hubiera podido decir, no, por tu simiente será bendita tu familia, tu descendiente, por lo que tú has hecho para conmigo, por lo que yo voy a hacer contigo, yo voy a bendecir a tu descendencia. Él le pudo haber dicho sí, pero él le dijo, por tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces ya ahí Dios estaba declarando lo que él tenía pensado hacer. ¿Amén? ¿Por medio de qué? De Cristo. Por eso dice el misterio de Cristo. Porque Cristo fue el medio que Dios usó para que esa bendición que Dios tenía con Israel pudiera trasladarse también al pueblo gentil y nos pudiéramos apropiar de ella por la fe en Cristo. Amén. Pero es a través de Cristo. Por eso dice el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, ¿cuál era? Que en Cristo Dios iba a unir a dos pueblos, al gentil creyente en Cristo y al judío creyente en Cristo, y ellos iban a ser un solo pueblo, el verdadero y de Dios. Y todos ellos, tanto gentiles como judíos, iban a disfrutar de las mismas promesas que Dios ya le había hecho anteriormente a su pueblo. Amén. Ese era el misterio, porque esto antes no estaba completamente revelado, no estaba completamente manifestado en el Antiguo Testamento. Claro, como yo les digo, no se puede decir que Dios no habló sobre esa bendición al pueblo gentil. Dios sí habló por medio de los profetas. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, si uno no conoce el Nuevo Testamento, uno no percibe esos detalles, no discierne que Dios ya venía hablando de ese plan, del plan de la gracia, ya venía hablando de las bendiciones que iban a venir también sobre el pueblo gentil por la fe en el Mesías. Entonces, ese es el plan de Dios. Se puede decir que el plan de Dios es también con la iglesia de Cristo, la cual somos nosotros, que antes éramos llamados incircuncisos, que antes éramos llamados gentiles, pero que ahora formamos parte de la gran familia de Dios. Amén. Ok, espero no haberme enredado mucho. Ustedes saben que me gusta mucho hablar de la palabra. Bueno, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos el plan divino y el misterio que desde los tiempos eternos
mantuvo oculto en Dios creador, el Dios creador, en Dios creador de toda cosa. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Amén. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes uno. Amén. Bueno, de este evangelio yo llegué a ser servidor. Este fue un regalo de Dios por su gracia, conforme a su poder. Pablo dice, bueno, de este evangelio yo llegué a ser servidor. ¿Por qué? Porque obviamente el misterio que Dios reveló se conoce a través del evangelio. Amén. El evangelio trajo buenas nuevas. Bueno, ¿qué es lo que significa el evangelio? Buenas nuevas. Pero trajo las buenas nuevas no solamente para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil. Amén. Y Pablo dice que él es servidor de ese evangelio, y este fue un regalo de Dios que me dio por su gracia. Es decir, Pablo dice, yo no merezco ser servidor del evangelio, yo no merezco ser apóstol de Jesucristo, yo no merezco este honor tan grande, esta responsabilidad tan grande, este privilegio tan grande de ser apóstol. Yo no lo merezco, pero fue un regalo que me dio Dios por su gracia. Se fija en la humildad de Pablo. Pablo lo dice, yo soy apóstol de Jesucristo porque yo hablo 6 idiomas, porque yo estudié con el rabino Gamaliel, y porque yo soy judío de judío y fariseo de fariseo, irreprensible en cuanto a la ley. No, Pablo no se jacta de lo que Dios le ha dado, sino que Pablo dice que el ser servidor de este evangelio, de esta buena noticia, donde se revela este misterio que Dios tenía oculto a todo hombre, el misterio de cómo Dios mediante Cristo iba a salvar no solamente a los judíos, sino a los gentiles, y de ellos iba a formar un solo cuerpo. Amén. Pablo dice, yo no lo predico porque yo lo merezca, yo no lo predico porque yo soy muy buen teólogo, yo no lo predico porque yo tengo la mejor oratoria, yo no lo predico porque yo soy el más popular, yo no lo predico por nada que yo pudiera haber hecho para ganarme esta gracia, sino que Dios quiso así. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya me he escogido para este trabajo. Dios me llamó a mí con ese propósito, sin yo merecerlo, sin yo pedirlo, sin yo buscarlo, sin yo ni siquiera querer a Cristo, porque lo que quería matar a los cristianos. Estaba persiguiendo cristianos cuando Cristo se me apareció. Entonces, el yo predicar el evangelio, el yo servir al evangelio, el yo poderles expresar este misterio a ustedes, hermanos de Éfeso, no es que yo me lo gané, que yo lo subí, que yo lo busqué. No. Fue por la gracia de Dios. Simplemente a Dios le plació que este siervo inútil suyo, diría Pablo, fuera apóstol a los gentiles y predicara este bendito evangelio. Fue por pura gracia, amén, conforme a su poder eficaz, es decir, conforme a su poder que nunca falla.
algo que es eficaz es algo, la palabra eficaz es cuando algo cumple bien su función. Por lo menos, algo eficaz sería que yo estudiara, ¿verdad? No sé si este ejemplo está bien. Que yo cuando tuviera un examen de inglés, por ejemplo, fuera a estudiar con un profesor que me enseñara inglés. Eso sería eficaz. Bueno, el poder de Dios siempre es eficaz porque el poder de Dios siempre funciona y siempre consigue lo que Él quiere conseguir. Amén. El poder de Dios no falla. O sea, Dios no falla. No fue que Dios escogió a Pablo y Dios yo digo, Bertale, ¿será que Pablo me hace caso? Bertale, ¿será que Pablo me seguirá? ¿O será que Pablo me va a rechazar? ¿O será que Pablo me va a odiar? ¿O será que Pablo puede decir que no a mi llamado? No. Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco y ya Jesús estaba segurísimo de que Pablo no iba a decir que no, porque Pablo era una oveja de él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando Jesús se le presenta a Pablo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya Saulo era de él. Al oír su voz, ahí mismo lo reconoció y le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces, eso es lo que significa conforme a su poder eficaz. Es decir, Pablo iba a ser un apóstol de Jesucristo porque ya Dios lo había comisionado para eso. Porque ya Dios lo tenía apartadito para ese propósito. Y el poder de Dios no se puede resistir, es un poder eficaz, un poder que siempre alcanza lo que Él está buscando. Amén. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Dice Pablo, fíjense cómo dice Pablo, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes. Pablo sabía que él no se merecía tal privilegio de predicar el evangelio. Pablo sabía que él no se lo merecía. ¿Y por qué Pablo estaba tan seguro de que no se lo merecía? Obviamente por lo que Pablo hacía antes de llegar a Cristo. ¿Y qué hacía Pablo cuando era Saulo? Perseguir a la iglesia, meter a cristianos presos, con permiso del sumo sacerdote, ser testigo de muerte de cristianos, como en el caso de Esteban. Eso era lo que venía haciendo Saulo antes de que Cristo se le presentara camino de Damasco. Entonces Pablo estaba convencido de que él no se merecía tal privilegio, tal autoridad, tal título. Pablo sabía que él no se merecía eso. Pablo sabía que él, de los apóstoles, Pablo sabía que él era el más bajo de los apóstoles. De todos los que recibí esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo. Pero aún así, aunque Pablo se veía inadecuado, aunque Pablo se veía a sí mismo insignificante, aunque Pablo se veía a sí mismo incapaz de hacer esa tarea y sin derecho a hacerla, Dios lo escogió a él, porque dice la Escritura que Dios de lo vil y menospreciado del mundo escogió. De eso fue lo que escogió Dios. De esos vil y menospreciados, de ese puñado escogió Dios para llevar a cabo su voluntad.
para que cuando su voluntad se ejecutara, para que cuando lo que tenía pensado hacer Dios se llevara a cabo por medio de esta persona, no dudar, no hubiera ni un ápice de duda que eso lo hizo Dios. Amén. Entonces Pablo es muy consciente, Pablo también es muy consciente de su estado antes de Cristo, que era pésimo, que no se merecía nada, pero Dios le dio esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo. Claro, porque ¿qué predicaba Pablo? A Cristo y este crucificado, pero ¿qué predicaba Pablo? Que en Cristo Dios hizo un pueblo entre judíos y gentiles, y que ahora los gentiles éramos parte de la gran familia de Dios, que ahora los gentiles somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Eso era lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba a Cristo y las riquezas que tantos judíos como gentiles tenemos en Él, que son incalculables, hermano. Y como yo le mencioné en el video anterior, cuando la Biblia dice que tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, nos está diciendo algo fantástico. Lo que pasa es que nosotros lo repetimos tanto que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Es decir, que todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo, por estar en el Hijo, nos pertenece a nosotros. Ahora, ¿qué es todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo? Bueno, todo lo que es del Padre, todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo es la tierra y su plenitud y todo lo que en ello habita. Es decir, de los creyentes, de los que creemos en Cristo, es la tierra y toda su plenitud. Y si Dios Padre, Dios Hijo son dueños del oro y la plata, nosotros por consiguiente también. Entonces, las riquezas en Cristo son riquezas incalculables. Somos herederos de la vida eterna. Amén. Y bueno, y todo lo que eso conlleva, que son muchas bendiciones espirituales. Amén. Entonces, bueno, a veces repetimos muchas palabras, porque todo el mundo sabe, no, somos herederos y de Dios y herederos de Cristo. Pero lo repetimos tanto y tanto que ya se nos hace algo común decirlo, pero no apreciamos su verdadero o más profundo significado. ¿Amén? Entonces, eso es lo que pasa. Pablo viene predicando es eso. Todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo. Pablo viene predicando a Cristo y este crucificado. Entonces es algo, hermanos y amigos, de mucha bendición que a Pablo se le diera el privilegio de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo. Eso son incalculables, o sea, Pablo no la puede contar, Pablo no la puede, todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús no las podemos decir porque tardaríamos un milenio en contar todas las riquezas que tenemos en Cristo. Amén. Ok, y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio desde los tiempos eternos. De los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios creador de todas las cosas. Y de hacer entender, o sea, Pablo dice, yo tengo el privilegio de predicarles el evangelio de la riqueza de Cristo a los gentiles y también de hacerles entender el misterio de hacer el plan divino
el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, que ahora es todas las cosas. O sea, no solamente que a Pablo se le dio la gracia inmerecida de predicar el Evangelio. Bueno, si es gracia inmerecida, pero bueno, valga la redundancia. Sino que también se le dio a manifestar este misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos y que Dios lo tenía él solo. O sea, esto me lo reservo yo para mí solito hasta que se convirtió de yo revelarlo. Y Pablo tuvo la bendición, tuvo el privilegio, tuvo la gracia de también dar a conocer este misterio oculto por Dios Padre desde los tiempos eternos. ¿Amén? Versículo 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades. Dares de las regiones celestiales. ¡Wow! Perdón. Fíjense bien que dice, el fin de esto es que la sabiduría de Dios se da en toda su diversidad, se da a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en la región celestial. Fíjense bien, ¿por qué Dios había ocultado este misterio que se lo fue revelando paulatinamente, primero por los profetas y ya más ampliamente por los apóstoles? Pero ¿cuál era la intención de Dios al guardarse eso y a revelarlo en un tiempo concreto a unas personas en concreto como Pablo para que Pablo lo ministrara? ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? Bueno, el propósito era, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia. El fin de eso, de guardarse el misterio, de revelárselo a los apóstoles, de manifestarlo a través de Pablo, el misterio del plan que Dios tenía en Cristo para con los gentiles también, de salvar a los gentiles, era manifestar la sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en la región celestial. Es decir, Dios mantuvo este misterio, era tan misterioso, estaba tan oculto, que ni siquiera los ángeles lo sabían. Y mucho más aún, Dios quería que los ángeles y también nosotros que habíamos de ser salvos nos enteráramos de ese misterio por su iglesia. Amén. Dios quería dar a conocer ese misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos en Cristo Jesús. Dios quería conocer ese plan de gracia por medio de la iglesia, pero dar a conocer a nosotros lo que debemos de ser salvos, gloria a Dios, pero también dar a conocer esto a las autoridades, a los poderes y a las autoridades en la región celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que este misterio era tan oculto por Dios que ni siquiera los mismos ángeles lo sabían. Ni los ángeles de Dios, ni los ángeles del diablo, los ángeles caídos, es decir, los demonios,
sabían este misterio. Era un misterio tan bien oculto por Dios que ni siquiera los ángeles, que son mucho mayor a nosotros en inteligencia, en sabiduría, por ejemplo, los ángeles de Dios, y en comunión con Dios, obviamente, porque están con Dios todo el tiempo, y han estado con Dios todo el tiempo desde la eternidad. Amén. Ni siquiera ellos sabían, ni siquiera por darle un nombre, el ángel Gabriel sabía de este misterio. No sabía. Cuando él se enteró, yo me imagino a los ángeles de Dios, cuando la iglesia del Señor Jesucristo empezó, y Pablo empezó a predicar, y empezó a predicar, y se empezaron a saber todas estas cosas. Yo me imagino en los cielos, ¡wow! Con razón, yo no sabía eso, Padre. Yo me imagino el asombro de los ángeles al conocer este misterio. Yo me imagino que los ángeles dijeron todo a una voz, ¡wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Cuán inescrutable es su sabiduría! ¡Cuán insondiables son sus caminos! ¡Wow! Verdaderamente nuestro Dios es santo, 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 y Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. ¡Wow! Yo me imagino Él como los ángeles del Señor, los ángeles que no deshonraron sus cuerpos, los ángeles elegidos. Yo me imagino la sorpresa que fue para ellos esta revelación de la que Pablo está hablando, de la iglesia, y que Dios dio a conocer por medio de la iglesia. Yo me imagino que los ángeles estaban asombrados de gran manera y de manera muy buena, y yo me imagino que a lo que ellos se enteraron de esto, glorificaron a Dios, el cual está sentado en su trono de gloria. Yo me imagino la gran alabanza y la gran gloria que se dio en el cielo cuando los ángeles se enteraron de este misterio. Ahora, eso por una parte, los ángeles que son de Dios, los ángeles escogidos, pero ustedes se imaginan cómo se pusieron ahora sí los ángeles malos. Estarían que se daban contra las paredes. Porque, por ejemplo, el diablo, nuestro adversario el diablo, que también es muy inteligente, no tanto como Dios, pero hay que admitir que tiene mucho conocimiento, ni siquiera él sabía esto. Y obviamente, yo me imagino que con las prédicas del apóstol Pablo, y con esto que Pablo está diciendo aquí, yo me imagino que el diablo estaría, cuando se enteró de esto, de lo que Dios tenía planeado ya con los gentiles por medio de Cristo y de su iglesia, yo me imagino que el diablo estaría que se pegaba un tiro. Yo me imagino que el diablo estaría tan enojado que se daba contra las paredes. Porque ni siquiera él sabía esto, ni siquiera él conocía esto. Entonces, vieron lo grande que es Dios, vieron lo grande que es la mente de Dios. El diablo
como decimos aquí en Venezuela, el diablo está en pañales delante de Dios, delante de nuestro Dios, delante del Santo de Israel. Yo me imagino la cara de Satanás cuando Pablo reveló esto a la iglesia de Efesios y diga, ya me la volvió a hacer, ya me la hizo otra vez, porque lo de la cruz fue una tocada mortal, pero ahora esto que Pablo está manifestando aquí, el misterio de cómo Dios iba a hacer que los gentiles también fueran parte de las bendiciones del pueblo de Dios, fueran añadidos a la familia de Dios, que tuvieran los mismos privilegios que el pueblo escogido de Dios, porque claro, íbamos a ser parte del mismo. Yo me imagino que cuando el diablo supo eso, le cayó como un balde de agua fría, porque esta información que Pablo está dando aquí es top secret. Hágase en cuenta que que en el Pentágono hay algo, bueno, en las películas supuestamente hay un área 51. En las películas de ciencia ficción dice que hay algo muy secreto que se llama el área 51. Es algo súper secreto que nadie conoce. Bueno, algo así era este misterio que Dios tenía oculto. Era algo tan oculto que ni siquiera los ángeles, ni bueno ni malo, sabían. Por eso mismo Pablo dice, por eso mismo Pablo es una gracia, una gracia de Dios, que Pablo tenga información que ni siquiera un ángel tiene, por gracia de Dios, que ni siquiera un ángel ni bueno ni malo tiene, por gracia de Dios. Entonces, bueno, dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito de Dios realizado en Cristo Jesús. En estos versículos, en estos pasajes, la palabra en Cristo Jesús no falta. Porque este propósito lo llevó Dios a cabo, fue por Cristo Jesús. No fue por la Virgen María, no fue por Pedro, no fue por el Papa, no fue por Pablo, fue en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es aquel que lleva a cabo este propósito y aquel por el cual pudo Dios llevar a cabo ese plan y realizar ese propósito. Es en Cristo Jesús el autor y consumador de la fe, que Dios se dispuso a hacer todas estas cosas para la salvación de los gentiles y para entregar a los gentiles por medio de la fe al pacto que Dios había hecho con Abraham y al pacto que Dios el pacto que Dios quiere que tú y yo y para que nosotros podamos estar en este pacto donde alcanzamos todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham y a su pueblo por la fe. Entonces, es en Cristo. Recordemos que fuera de Cristo, como yo le dije ayer, fuera de Cristo estamos feos para la foto. Fuera de Cristo estamos desligados de Dios. Fuera de Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Fuera de Cristo estamos huérfanos. Fuera de Cristo no tenemos parte en la promesa de Dios. Entonces, es en Cristo que Dios fue el propósito de Dios eterno, hacer esta cosa mediante Cristo Jesús. Amén. Mediante su unigénito Hijo, mediante su amado Hijo, mediante su Cordero, mediante su verbo, mediante su imagen. Amén. Porque Cristo Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Amén. Entonces, es la gloria de Dios invisible, Cristo Jesús. Entonces,
Esto Dios lo hizo, lo realizó, lo ejecutó y lo completó y lo llevó a su final, al final que deseó, por medio de Cristo Jesús. Amén. En él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Ahora nosotros los gentiles, en Cristo, que estamos en Cristo, por medio de la fe, disfrutamos de la libertad y de la confianza para acercarnos a Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, esto no era así. Anteriormente, el pueblo de Israel, y estoy hablando solamente del pueblo de Israel, se podía acercar a Dios mediante una serie de procesos, de rituales. Tenían que matar un corderito, tenían que hacer ciertas cosas. El sumo sacerdote tenía una serie de cosas que tenía que hacer para poder entrar al lugar santísimo. Bueno, muchas cosas. Y era el pueblo de Israel. Las demás naciones, como ya vimos, eran extranjeros, eran huérfanos y estos estaban todos perdidos. Pero el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, sí podía acercarse a Dios. Porque no voy a decir que no. Sí tuvieron cercanía con Dios, sí tuvieron la presencia de Dios en medio de ellos, en el tabernáculo de la reunión. Pero, ciertamente, tenían que hacer muchos rituales, muchas cosas para poder estar en la presencia de Dios. Es más, cuando la presencia de Dios, la chequina de Dios bajó al monte Sión, ¿verdad?, a hablar con el pueblo de Israel que estaba reunido en la asamblea, ellos le tuvieron miedo. Y dijeron, no, Moisés, que Dios te habla a ti, que el Dios nuestro te habla a ti y tú no hablas a nosotros, tú eras para nosotros Dios. Bueno, porque ellos se demonizaron mucho de Dios y a Dios le pareció bien que el intermediario o el mediador fuera Moisés. Entonces, ciertamente en el Antiguo Testamento hubo esta cercanía a Dios, pero en el Nuevo Testamento es insuperablemente mejor, o sea, mucho mejor. No tenemos que hacer ritos, no tenemos que matar corderos, no tenemos que nada de eso. Fe en Cristo y podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, fíjense lo bueno que es ahora entrar en Cristo, que ahora podemos entrar confiadamente, como dice Hebreo, al trono de la gracia para hallar la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso ni siquiera el pueblo de Israel lo podía hacer antes de Cristo. Ahora tú y yo, que no somos israelitas de nacimiento, pero sí espirituales, podemos hacerlo todos los días, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Amén. Dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Claro, así que Pablo le dice, por todo esto que les he dicho a ustedes, a raíz de todo esto que les vengo diciendo, hey, no se desanimen por causa de lo que yo de lo que me está pasando. No se desanimen porque yo estoy preso. Porque ese sufrimiento es un honor para ustedes. ¿Qué quiere decir Pablo? Que ese sufrimiento que Pablo estaba experimentando, que estaba preso, prisionero de Jesucristo, era por causa de ellos. Era por el bien espiritual de los gentiles. Era por el bien espiritual de los efesios. Hasta por nuestro bien espiritual, hasta por el bien espiritual tuyo y mío. ¿Por qué? Porque Pablo en prisión escribió esta preciosa carta que hoy estamos escudriñando. Entonces fíjense bien, Pablo dice, hey, por todo esto que le he dicho, por todo esto, por todo esto que le he manifestado, que le he revelado,
que le he revelado el plan que Dios tenía oculto, en plan de la gracia de Dios, que le he revelado este misterio que no se le había revelado a ningún hombre, que le he dado a conocer estas cosas. Por todo esto que yo le vengo diciendo, le voy a pedir algo, no se me desanime por lo que yo estoy padeciendo, por la prisión que yo estoy sufriendo por causa de Jesucristo, porque ya que estos sufrimientos son para ustedes, claro, porque Pablo está sufriendo por amor a los Efesios, porque Pablo sufrió por amor a la iglesia de Cristo, por amor a los gentiles que habían de llegar al Señor, porque los frutos de la cruz, aún hoy en día, van en aumento, van para arriba los frutos de la cruz. Los frutos de la cruz no han cesado. Desde el momento que Cristo murió hasta estos momentos, o mejor dicho, desde el momento que Cristo murió y resucitó hasta estos momentos, los frutos de la cruz siguen en aumento y no van a parar de aumentar hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Amén. Entonces, gloria a Dios le damos, porque ahora nosotros también conocemos un misterio tan oculto por Dios que ni los ángeles lo conocían. Ahora es que en este momento los ángeles se dieron cuenta de cuán sabio era Dios. Bueno, obviamente los ángeles saben que Dios es omnisciente, que todos lo saben, pero en ese momento ellos quedaron, wow, sí es cierto, nuestro Dios es único, no hay otro como Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. O sea, no le cabe duda de que eso existe. Pero ahora nosotros también, la iglesia, tenemos ese misterio y tenemos que darlo a conocer a otros. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho. Dios, esta ha sido toda la predica de hoy. Creo que me extendí un poquito más de la cuenta, pero bueno, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermano, y Dios Yahvé me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.